Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, estimados estudiantes. En el día de hoy voy a realizar la presentación inicial de nuestra clase. La clase está relacionada a lo que es la física 1. Es la asignatura que el día de hoy vamos a empezar a llevar. Y como principio nosotros vamos a mostrar un poco las peculiaridades de esta asignatura. Bueno, en principio indicar que la asignatura es una parte de todas las ingenierías, parte fundamental, no puede ser obviada en ningún momento porque permite la representación física de la materia, su interpretación y transformación a partir de mecanismos que van a ayudar a interpretar la realidad en su conjunto. Por lo tanto, es un elemento de invaluable importancia para todas las áreas del conocimiento que están relacionadas al diseño y a la ejecución de procesos y proyectos. En principio, hablaremos que dentro de la introducción de la física, de acuerdo a lo que nos pone como parámetros y reglas la Escuela Militar de Ingeniería, ya tiene una organización curricular bien pensada y administrada, gestionada en función a los objetivos que se piensan alcanzar a lo largo de todas las carreras. Es en este sentido que todas las ingenierías del área exactas dentro de nuestra universidad están con el mismo enfoque, ¿no? Hablando un poco más acerca de la universidad, bueno, y presentando un poco más este plan, la Escuela Militar de Ingeniería viene desarrollando trabajos para el desarrollo del país en lo que es y respecta al ámbito de la formación de profesionales con fines de desarrollo nacional, ¿no? Fundamentalmente es eso. El que les habla es titulado de la Escuela Militar de Ingeniería el año 2009 y vengo desempeñando labores en distintas empresas y además de eso, gracias a Dios, cátedra también en la Escuela Militar de Ingeniería, ¿no? Es un orgullo poder estar acá y bueno, poder iniciar la clase. Eh, ya en tema de introducción, ¿cómo va la dinámica de desarrollo de la física, no como tal? Primero, nosotros tenemos que entender que la física es una ciencia de interpretación. Prácticamente, inicialmente es una ciencia interpretativa. Me ayuda a modelar el mundo en función a relaciones de cantidades, de vectores, de valores escalares que vamos a encontrarlos y que nosotros tenemos que brindar a determinados objetos físicos reales ciertos parámetros de la modelización, ¿no? Entonces son elementos principales. Aquí también nosotros nos hemos de topar con leyes que se han ido descubriendo, con leyes que se han ido plasmando y principios que se van a cumplir de manera universal. Son condiciones básicas de la interpretación, la capacidad de abstracción, el manejo matemático y la conjunción con la realidad para que realmente nosotros podamos encontrarnos en un enfoque de lo que es la física más adelante, ¿no? Y las aplicaciones que vamos a ver en el último tutorial de este ciclo. Dentro de lo primero que nosotros vamos a ver es el movimiento, ¿no? Y esta parte de física 1, créanme que es la más interesante en el estudio del movimiento, ¿no? Va a considerar el estudio del movimiento dos aspectos importantes, la parte cinemática y la parte dinámica. Cuando ustedes pueden ver acá, por ejemplo, el detalle de la patada que le da este jugador, ¿no? A una pelota, nosotros estamos viendo dos elementos simultáneamente. El primer elemento es la acción de realizar la patada, donde yo le voy a transferir una determinada cantidad de movimiento, o dicho de otro modo, le voy a dar un impulso, o dicho de otro modo, le voy a dar una fuerza. Cualquiera de estos tres elementos que yo estoy hablando de forma textual se pueden llegar a interpretar de la misma manera, pero son técnicas, métodos de solución que paulatinamente iremos viendo. Pero además estoy viendo una trayectoria del balón que me muestra ya un estudio acerca de la velocidad, acerca de la capacidad de aceleración, acerca del tiempo en el cual está moviéndose esta pelota y de la trayectoria la cual está tomando. A nosotros, en el inicio de toda esta parte de investigación que vamos a desarrollar y de estudio, nos interesa mucho el movimiento de los cuerpos y posteriormente entender las causas que lo provocan.
Posteriormente nos vamos a dar cuenta de la existencia de modelos más complejos y estos modelos complejos donde ya se muestran sistemas más grandes, elementos que tienen distintas ubicaciones, ya no vamos a poder interpretarlos de la misma manera y esto va a pasar muchas veces en Física 2 cuando ustedes estén llevando asignaturas relacionadas con la interpretación del mundo, como es el caso de Física 2 en lo que es medio continuo, ¿no? En medio continuo a nosotros nos interesa mucho comprender la totalidad, ¿no? Y por lo tanto, muchas veces se hace uso de lo que es la energía y la cantidad de movimiento. En términos de energía, nosotros vamos a ver que la energía es un elemento no vectorial, es parte de vectores, pero genera valores escalares, los cuales nosotros vamos a poder manipular. Sin embargo, vamos a tener una técnica complementaria que es la cantidad de movimiento, que nos va a ayudar a brindarle aspecto vectorial a los números que vayamos obteniendo. ¿Cuál es el objetivo de estos dos elementos? En realidad, energía y cantidad de movimiento parecen elementos separados, pero vienen juntos. Son una técnica paralela a lo que es el estudio de la dinámica, que lo iremos viendo detalladamente, pero esta técnica nos permite hacer una interpretación más sencilla de muchos problemas. A muchas personas, ustedes han estado en colegio, se han debido dar cuenta cómo es que les resulta más fácil a veces utilizar métodos de la energía y cantidad de movimiento para resolver problemas que a veces hasta les parecen análogos a la dinámica. Y efectivamente, la energía y la cantidad de movimiento tienen ese carácter análogo a la dinámica, es un método de solución. Adicionalmente a esto tenemos que estudiar otros tipos de movimiento. Sí, y existen otros tipos de movimiento. El movimiento armónico simple, el movimiento de planetas y el movimiento del cuerpo rígido, ¿no? Estos tres tipos de movimiento para nosotros resultan bastante importantes porque van a estar relacionados con otros aspectos del desplazamiento, de las causas del movimiento, de distinto tipo de máquinas, mecanismos y en algunos casos, como es el caso de los cuerpos celestes, con algunas otras aplicaciones que el ser humano ha podido encontrar a la física, pero ya a un nivel mayor, ¿no? Nosotros al estudiar estos aspectos específicos vamos a buscar que ustedes como estudiantes vayan generando motivación y curiosidad en distintos ámbitos. En el ámbito, por ejemplo, del movimiento armónico simple, podemos buscar la aplicación desde un reloj hasta un péndulo, o podemos buscar la aplicación a algún sistema de movimiento. En el movimiento de planetas podemos estar hablando de movimientos de satélites, podemos estar hablando del desplazamiento de los cuerpos, podemos estar haciendo estudios acerca de cohetería y distinto tipo de aplicaciones que nosotros vayamos a tener. Y en el movimiento del cuerpo rígido es igual muy importante, especialmente para aquellos sistemas donde la masa de los cuerpos no sea despreciable y tendemos cuerpos con una distribución de masa constante y que no son deformables, ¿no? Entonces, son elementos que a ustedes les van a servir bastante para la aplicación en el diseño de máquinas, en el desarrollo de estas máquinas, por ejemplo, como tornos, en el diseño de sistemas de poleas, en la comprensión del movimiento de vehículos y otro tipo de aplicaciones que para ustedes son de sustancial importancia. Adicionalmente a esto tenemos un capítulo complementario que nos habla acerca de la elasticidad. ¿De qué trata la elasticidad? Habla de las características de deformación de un cuerpo en función a sus características intrínsecas. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros podemos contar con distinto tipo de cuerpos. Podemos contar con cuerpos que ustedes los notan mucho más sólidos, como es el caso de una pared, o podemos contar con cuerpos mucho más flexibles, los cuales lo tienen aquí, por ejemplo, que es una liga. En los cuerpos que son mucho más rígidos, se darán cuenta que muchas veces no se nota su deformación e inclusive es más probable llegar a romper uno de estos cuerpos que ver una deformación. En otros casos, ustedes podrán observar paulatinamente esta deformación con la aparición de rajaduras, con el movimiento desplazamiento de columnas, también será posible, y en distintas aplicaciones de la ingeniería civil, por ejemplo, para hacer cálculos del nivel de asentamiento, se tiene que hacer observación de este tipo de fracturas, ¿no? De cortes. Tendremos aplicación en lo que es la elasticidad en el diseño de algunos elementos o productos que nos vayan a ser útiles, como el caso de ligas, ¿no? Y necesitaremos también de la elasticidad nosotros para poder comprender los esfuerzos de corte que vienen más adelante en lo que es la física 2 en el desplazamiento de líquidos. No olviden que el líquido se mueve como capas y estas capas se mueven a través de un esfuerzo de corte promovido por el peso del líquido, ¿no? Que va moviéndose capa por capa,
generando un esfuerzo cortante. Esto es algo que poco a poco igual entraremos en profundidad, empezaremos a desarrollarlo paulatinamente a medida vayamos avanzando en la asignatura. ¿Qué es lo importante que les tengo que decir sobre esta asignatura? ¿Cuál es un poco la metodología de desarrollo de la asignatura de física, que es algo que a muchísimos nos interesa? Claro que sí. Lo primero es la comprensión de la realidad y por lo tanto entender que nosotros no vamos a interpretar al dedillo, o sea, al detalle, todo lo que veamos, pero le vamos a empezar a dar un toque de idealización, digamos. Es decir, si tú puedes ver algún objeto que se está moviendo en la calle, lo vas a poder interpretar como una partícula y le vas a poder dar determinado tipo de variables que coadyuven a su interpretación más global, ¿no? Además, la física nos ayuda a poder hacer, ya cuando logramos otro tipo de habilidades a medida que van pasando los años en carrera, distinto tipo de aplicaciones dependiendo de la carrera donde nosotros nos encontremos. El desconocimiento de la física en carrera a nosotros nos representa, primero, falta de habilidades y herramientas, es decir, competencias ya más adelante, acciones que sean bastante sofisticadas para poder hacer aplicación de la realidad, ¿no? Y por lo tanto, en algunos casos van a limitar nuestra capacidad en el área de la ingeniería, al cualquiera que estemos postulando. Si es que nosotros queremos desarrollar este proceso adecuadamente, te doy un consejo. El primero, debes tú tener un cuaderno y realizar ejercicios a medida que vayamos repasando cada uno de los temas que vengan más adelante. Primero. Segundo, necesitamos que además de un cuaderno cuentes con algún tipo de libro guía, los cuales los podemos descargar de internet y se van a encontrar en la plataforma para que tú los puedas ir descargando y trabajando. Algunos de estos libros que te los recomiendo porque tienen aval a nivel internacional pueden ser el de Física Universitaria de Sir Szymanski, Young y Friedman, que es un libro muy conocido y de bastante trascendencia a nivel internacional. También otro libro que resulta muy interesante es el libro de física mecánica de los ingenieros Álvarez Guaita, que tiene muy buenas aplicaciones, especialmente para los primeros temas, que son cinemática, dinámica, trabajo, energía y cantidad de movimiento, ¿no? Y son textos bastante profundos que nos ayudan a tomar una comprensión de la parte de ingeniería sin necesidad de llegar al detalle, ¿no? Y una vez nosotros ya tendremos este terreno allanado, podemos profundizar aún más con el libro de Johnson, que nos ayuda a analizar aspectos de la dinámica y de la estática, que son fundamentos básicos para poder comprender la realidad con mayor precisión. Es importante que a medida que vayamos desarrollando el curso, tú vayas tomando otras ciencias en procesos de integración con la física. Por ejemplo, la primera ciencia que se va a estar desarrollando y que se va a vincular con la física es el cálculo, es la matemática, porque nos ayuda a poder hacer la deducción de fórmulas de la física. Posteriormente van a ver la integración de la química con la física en asignaturas posteriores en carrera como la fisicoquímica, ¿no? Y más adelante vamos a ir desarrollando este tipo de detalles. Además de esto, es fundamental que cumplan con las tareas, los horarios y las actividades que la Escuela Militar de Ingeniería nos plantea. En realidad, en este momento nos encontramos viviendo un reto y ese reto es enfrentarnos a una pandemia, pero además de eso, ser capaces de vencer dentro de nuestras casas a uno de los peligros más grandes que queda por combatir, ¿no? Que es el miedo a la incertidumbre. Y eso lo podemos lograr con ciencia y tecnología. Muchísimas gracias.